Hola, soy el profe David y te voy a enseñar a sumar varias celdas en Excel. Bueno, acá para realizar esa operación matemática, ustedes lo que tienen que entender es que hay dos maneras de hacer eso. Uno es utilizando una fórmula, que una fórmula es cuando utilizamos cualquiera de los operadores básicos, o sea, suma, resta, multiplicación o división. Y la otra es resolverlo con función, que las funciones son como fórmulas que ya vienen hechas en Excel y que nos permiten hacer los cálculos de manera más fácil. Y acá viene la decisión de cuál usar en cada caso. Bueno, yo lo que utilizo es que por regla general, cuando el cálculo es sencillo, cuando la operación matemática es sencilla, utilizo fórmula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo ventas de 2 sucursales y tengo que calcular la suma entre estos dos números. Entonces, en este caso, como son 2 números nada más y es algo sencillo, utilizo una fórmula. Es decir, utilizo una operación matemática en donde voy a incluir el signo más. Entonces, pongo el igual, toco el primer número, coloco el signo más para indicar que voy a sumar y toco el segundo número. Y al darle Enter ya me da el resultado. ¿Sí? Eso es una operación matemática, es una fórmula. ¿Sí? Entonces, es cuando son datos o son operaciones matemáticas y son cortitas. Entonces yo puedo hacer el primero, le doy doble clic y se realiza automáticamente el resto de las operaciones matemáticas. Ahora, supongamos que yo tengo que sumar el contenido de toda la columna de sucursal 1 para obtener la suma de todo lo que vendió esa sucursal. Bueno, en ese caso, si yo lo voy a hacer con fórmula, de la misma manera que lo hice recién, la operación matemática me va a quedar muy larga porque yo tendría que poner el símbolo igual, tocar el primer número, poner el más, tocar el segundo número, poner el más, el tercer número y así. ¿Sí? Y si bien yo lo voy a poder resolver, porque puedo hacer esto hasta llegar al final, imagínense ustedes si tienen una planilla que es muy larga y tienen, por ejemplo, 150 ventas, no pueden hacer clic 150 veces en los números para sumarlos. Entonces, quizás esta no sea la mejor manera de sumar celdas cuando son muchas en cantidad. Entonces, lo que se suele hacer generalmente es utilizar la función. Las funciones en Excel son palabras que ya vienen armadas, ya vienen como construidas y que nos van a permitir resolver operaciones matemáticas. Y por lo general estas palabras, estas funciones, se llaman de acuerdo a la operación matemática que resuelven. Por ejemplo, la función que suma y se va a llamar algo parecido a suma, o sea, no se va a llamar resta, por darles un ejemplo. Entonces yo acá puedo empezar a escribir suma y me va a aparecer un cuadrito que me muestra todas las funciones que comiencen con esa palabra. Entonces yo acá identifico suma, le doy doble clic y se queda esperando Excel. ¿Qué se queda esperando? Que yo seleccione los números. Entonces acá yo selecciono los números de la sucursal 1 y le doy Enter. Y ahí obtengo el resultado de la suma. Esta manera es mucho más simple que la fórmula que hice al principio porque no tengo que cliquear de a uno los valores. Entonces tenemos para calcular la fórmula y la función. Bueno, esto fue una clase de cómo sumar, espero que les haya servido. Si es así, suscríbanse, denle like, hagan todo eso que se hace en YouTube y los espero en otro video.